realizar otros trámites y entonces va a estar unos días más, aunque creemos que a lo mejor una semana más o algo por el estilo. Pero bueno, para que la miren más y se despidan de ella también. Muy bien, Daniel capítulo número 4. El versículo 13, estábamos aclarando una cosa. Véalo desde ahí para poderlo recordar. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, dice el rey Nabucodonosor, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Esto se refiere a un ángel de Dios, vigilante y santo. En este versículo 13 da las dos características, o los dos apelativos, o las dos cuestiones se refieren al mismo ángel, o a un ángel de Dios, vigilante y santo. Ahora, mire en el versículo 17. Miren el versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Hablábamos de eso la vez pasada. Pero en el versículo 13 al mismo ángel se le llama vigilante y santo. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo. Eso es algo continuo, no es algo que tiene una coma o es algo que hay que apartar la palabra vigilante de la palabra santo. No, es el mismo, vigilante y santo. Pero en el versículo 17 sí hace una diferencia, hace una diferenciación, una distinción de los vigilantes y los santos, porque dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Ahora, en los dos versículos, aunque en uno al mismo ángel se le llame vigilante y santo, y en el otro, en el versículo 17, diga los vigilantes y los santos por separado, se refiere a seres angelicales. Es igual, no hay ninguna diferencia, es lo mismo, se refiere a los mismos ángeles del cielo, a los ángeles de Dios. Los ángeles del cielo no son los que emiten la sentencia, no son los que dan la resolución de los problemas, sino ejecutan la orden que Dios da para que ellos la puedan llevar a cabo aquí sobre la faz de la tierra. Es lo que dice el Salmo capítulo 103. Mire lo que dice el Salmo capítulo 103. Usted lo sabe de memoria, me gusta mucho cuando hablamos de esto mencionarlo porque habla cosas muy simpáticas, muy interesantes en verdad. Salmo 103, versículo número 20. Salmo 103, 20. Salmo capítulo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. No dice que ellos dan la resolución o que ellos realizan las cosas porque ellos quieren hacerlo así, sino que dice que ellos ejecutan lo que Dios estableció. Ejecutan la voz, obedeciendo la voz de su precepto, y ejecutan su palabra, lo que Dios establece. Es más, cuando sobre la faz de la tierra la iglesia ora al Señor y declara una palabra acá sobre la faz de la tierra, realizando el ejercicio espiritual de atar y desatar, cuando usted ata acá en la tierra, todo lo que atemos en la tierra, dice la misma escritura, será atado en los cielos. Pero cuando usted desata en la tierra, todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Cuando en la tierra la iglesia trabaja, en el cielo hay un gran movimiento. Cuando en la tierra la iglesia comparte la palabra de Dios y la gente se convierte a Cristo, hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Hay un movimiento, hay algarabía, hay bullicio, hay fiesta, hay gozo, hay cánticos, hay adoración, hay alabanza. Cuando en la tierra la iglesia declara una palabra para atar influencias malignas, para atar potestades y derribar principados, esa palabra que usted declara sube a la presencia de Dios y Dios ejecuta esa palabra dándole a sus ángeles para que ellos puedan realizar esa labor. Ejecutan la palabra, obedecen su palabra, ejecutan la voz de su precepto. Cuando desatamos es de la misma forma. Si usted desata acá un gozo en abundancia, si usted desata y declara bendición de parte del Dios del cielo, pues Dios de todas maneras quiere bendecir a su pueblo. Y por esa razón es que los ángeles son seres especiales que ayudan a los herederos de la salvación, como dice Hebreos en el capítulo número 1.
Por tanto, a los dos en el versículo 13 y en el versículo 17 se refiere a ángeles del cielo. Ahora, el ángel del capítulo 13 clamaba fuertemente y daba una sentencia diciendo: derribad el árbol. El sueño que Nabucodonosor había tenido era de un árbol frondoso, gigantesco, con mucha sombra para tanta gente, y que los animales llegaban y que las aves llegaban y que se cubrían ahí, se protegían ahí. Pero ese árbol representaba o significaba a Nabucodonosor, y cuando Daniel le iba a dar la interpretación se lo explica detenidamente o detalladamente. Pero el ángel venía y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas y quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa, el versículo 15, mas la cepa de sus raíces, el tronco con sus raíces, dejaréis en la tierra, y lo van a atar con hierro, lo van a poner con bronce entre la hierba del campo, ahí va a estar atado. Eso significaría entonces, en la interpretación del sueño que Daniel le iba a dar a Nabucodonosor, que Nabucodonosor, aunque iba a ser disciplinado, aunque iba a ser apretado para que aprendiera una lección, que los soberbios no heredarán el reino de los cielos, para que aprendiera una lección, que los soberbios, a los que actúan con soberbia, el Señor los mira de lejos y los resiste, como dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios. Entonces eso iba a ser una lección para él. Él se sentía orgulloso de todo lo que tenía, él se sentía pero complacido con todo lo que había hecho. Si las murallas para poder proteger a Babilonia eran gigantescas, eran enormes murallas, muy altas, muy largas, muy anchas, entonces pues claro que sí se iba a sentir muy protegido. Y cuando veía todo lo que había conquistado, todas las naciones de los alrededores que él había conquistado, las naciones a las que él había vencido, la misma Judá o los mismos de Jerusalén que habían sido llevados en cautiverio, claro que él podía decir y declararse el más grande de todos, y declarar que sus dioses eran los mejores de todo el universo. ¿Por qué? Por lo menos hasta donde él había llegado, ¿no? Hasta donde él había avanzado. ¿Por qué? Porque ninguno le había podido hacer frente prácticamente. Él no sabía las cosas que Dios estaba haciendo, Jehová de los ejércitos con su pueblo estaba haciendo. No sabía que Dios es el que estaba utilizándolos a ellos para poder darle disciplina y para poder apretar a Israel por su desobediencia y por su idolatría, por su necedad. Pero de todas maneras, sea como fuere, él se consideraba muy grande, gigante, orgulloso de todo lo que había logrado, y por esa razón es que tenía que ser disciplinado. ¿Y qué iba a suceder? Él iba a entrar en una especie de locura, una locura temporal. No era una cosa que le iba a durar para siempre hasta que se muriera, pero le iba a durar un buen tiempo. Dice la Escritura que le iba a durar 7 tiempos. El versículo 16 dice así. Y tiempos en la Escritura, en este caso por lo menos, habla de años. Entonces 7 tiempos, un tiempo es un año, 7 tiempos sería 7 años. Iba a estar allá entre la hierba del campo, eso es lo que iba a comer. Le iba a llover encima, se iba a mojar, el rocío del cielo le iba a caer, con las bestias iba a ser él ahí. Pues dicen los que saben que han encontrado algún tipo de vestigios y algún tipo de documentos y algún tipo de escritos y cosas por el estilo, pues muy antiguos, donde se habla de un rey de Babilonia que quedó como demente por un buen tiempo, y que durante ese tiempo no quiso, o decía él que no podía hacer nada para poder hacer brillar o desarrollar más todo aquel prestigio que tenía Babilonia, porque no se sentía en sus cabales. Podría ser que esto tenga que ver con esto que estamos hablando de la Escritura, del capítulo 4 del libro de Daniel. Solamente lo expreso porque son las personas que conocen, los eruditos, los que hablan de ese tipo de documentos que se han encontrado. Sin embargo, sea como fuere, lo que sucedió con este hombre es que vivió entre los animales. Un tipo de licántropo, un tipo de ave, un tipo de animal, un tipo de bestia, allá como un buey, allá comiendo zacate. Eso es lo que estaba haciendo este personaje ahí. Y entonces mire lo que dice el versículo 14 para terminar.
cuando el ángel clamaba que le dejaran ahí, el versículo 15, perdón, que dejaran la cepa de sus raíces con la tierra, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con la bestia sea su parte entre la hierba de la tierra. Claro, el árbol es el que iba a ser mojado, pero el árbol representaba a Nabucodonosor. Entonces era el rey el que iba a estar ahí sufriendo ese percance, que le estaba cayendo la lluvia del cielo y que tenía que estar comiendo monte o zacate con todas las bestias del campo, las bestias de la tierra, comiendo ahí la hierba. Ahora mire lo que dice el versículo 16: su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. 7 años iba a estar así. Una pues total locura, una actitud pues completamente fuera de sí. No podía hacer absolutamente nada, le crecieron las uñas, mire todas las cosas que le iban a pasar. Vea el versículo 17. La sentencia, esta sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Se entiende ahí entonces que ellos son los que la emiten, que ellos son los que la dicen, que ellos son los que la declaran. Pero la realidad es que ellos son los que ejecutan lo que Dios estableció. Dios es soberano y en su soberanía Él decreta las cosas, en su voluntad soberana Él decreta las cosas y ordena que las cosas se establezcan de una X manera, como Él quiere que sea, como Él lo ha establecido así. Nosotros usamos la frase Dios permite que así sea, pero que es la manera como nos hemos acostumbrado a hablar, y de hecho que no está, creo yo, por lo menos incorrecto, pues porque todos lo usamos así. La grande mayoría del pueblo cristiano evangélico lo usa de esa manera, es que Dios permite las cosas, y Dios permite las cosas, de todas maneras todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dios permite, pero lo que realmente sucede es que Dios ordena las cosas así. Y aunque parecen extrañas muchas veces las cuestiones que suceden, porque no podemos entender que una cosa negativa, pues Dios la esté ordenando en favor de su pueblo, ¿cómo va a ser eso? No lo podemos entender así. Pero Dios es el soberano y Dios es su soberanía es incuestionable. Y aunque no es Él exactamente el que te va a destruir, el que te va a matar, pero Dios establece las cosas y el enemigo muchas veces entonces va a aprovecharse de esas situaciones. Oiga una cosa, Dios establece una cosa tremenda cuando habla la escritura del patriarca Job. ¿Qué es lo que sucede? Dios le dijo al enemigo, el enemigo se acerca, dice que los hijos de Dios llegaron a presentarse delante del Señor. Ahí lo puede leer en Job capítulo 1. Y entre ellos llegó Satanás. Cuando se le pregunta de dónde venía, y dijo que de rodear la tierra. Y el Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es varón perfecto? Eso quiere decir muy cabal sobre la faz de la tierra, que no tiene tacha alguna, que nadie lo puede estar señalando. Entonces le dijo: no, le dijo, lo que pasa es que tú lo tienes bien cercado, pues deja que lo toque y ya vas a ver entonces cómo actúa. Y le dijo el Señor: tócale todo lo que tiene, pero él no lo puedes tocar. ¿Qué es lo que sucede? Si Dios ordena las cosas. Pero qué raro, ¿no? Pero ¿para qué todo eso? Para mostrar Dios algo especial. Pero qué extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque era tan difícil para este hombre pasar una prueba de esa naturaleza. Pero bueno, Dios es el que sabe las cosas. No las podemos nosotros entender muchas veces. Usted ha pasado por momentos bien críticos y momentos muy duros y no podemos entender ni por qué. Y hemos orado y usted ha clamado y se ha examinado y le ha dicho: Señor, pero no tengo nada de lo cual me pueda avergonzar. Te he confesado todo. La gente puede pensar que yo ando en pecado porque mira, no me compongo. Al contrario, voy de mal en peor. Las situaciones empeoran y la economía está peor y mis problemas familiares van peor y mis hijos no se componen y esto y lo demás. Sin embargo, Dios es el que sabe las cosas. ¿Y hasta cuándo no te ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana? Y fiel es Dios, que no va a dejar que sea probado más allá de lo que puede resistir. Juntamente con la prueba te dará la salida para que puedas resistir y para que puedas soportar, para que puedas salir de victoria en victoria. Ahora, en este caso, esto Dios lo estaba determinando así, permitiendo, pues vaya, para que lo podamos ver así con las palabras que usamos, para que este hombre pudiera reconocer al final de los tiempos, esto que iba a pasar 7 años, que el único grande,
sempiterno, como él lo declara, todopoderoso es Jehová de los ejércitos. Ninguno de sus dioses de Babilonia podían funcionar, podían servir, ni podían ser comparados delante de la majestad del trino Dios. Y entonces por esa razón es que Dios lo estableció así. Ahora mire, el versículo número 17 termina diciendo: la sentencia por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. ¿Para qué? ¿Para qué van a ejecutar ellos esa palabra que Dios establece sobre la vida de este hombre? Para que conozcan los vivientes, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, para que conozcan los vivientes que Jehová, para que conozcan los vivientes, para que conozcan los salvadoreños y el mundo entero, que el único que gobierna, que aunque no parezca y aunque el príncipe de la potestad del aire es el diablo y Satanás, pero Jehová es Rey de reyes y Señor de señores. El que gobierna es el Altísimo. A su nombre sea la gloria, bendito sea el nombre de Dios. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Dios es el que gobierna. Pero no parece, ¿cómo es posible tanta matanza? Pero no parece, tanta violación, y no parece tanto desorden, tanto problema. Pero Dios es el que gobierna en el reino de los hombres. Lo espiritual prevalece sobre lo material. Y de alguna manera Dios lo va a hacer ver a su debido momento de una manera completa, de una manera total. Y el tiempo se aproxima con seguridad para que acá, así como Nabucodonosor pasó 7 años entre los animales, también 7 años, la semana 70 del libro de Daniel, que más adelante se mira esto, la semana 70 comience a marchar o a ponerse en marcha una vez más en el reloj de Dios, y entonces 7 años de tribulación vengan sobre la faz de la tierra. Le va a tronar hasta el más pintado, pero la iglesia estará en la presencia de Jehová de los ejércitos. La iglesia habrá volado para estar con su Señor. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de las trompetas mi alma volará. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces mire, hermano, el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. A quien Él quiere le da el reino, a quien Él quiere lo quita. Él es el que pone y quita reyes. De todas maneras, como dijo aquel muchacho humilde de la selecta playera, de allá por la barra de no sé dónde es, dijo: aquí, dijo, él habla bien simpático, aquí, dijo, el único que nos puede resolver los problemas en el país es Dios, dijo, sin andar con mucho cuento. Él es el que lo puede hacer, Él es el que gobierna. Si lo dejamos, Él es el que lo hace. Ahora, la teocracia fue sustituida por otro tipo de cuestiones, ¿no? En la Biblia vemos en la Escritura que la teocracia es la que reinaba, y cuando la teocracia reinaba, Dios reinaba, entonces las cosas eran diferentes. Cuando el pueblo pidió un rey terrenal, las cosas cambiaron y se metieron en graves problemas. Y desde ese entonces las cosas han venido de mal en peor. Cuando los hombres gobernamos, las cosas no funcionan bien. Cuando Dios es el que gobierna, las cosas son perfectas, porque Dios es perfecto. Por lo tanto, entonces, mire, esto es interesante. Él es el que lo pone al que quiere y quita al que quiere. Aún en el caso de la iglesia, Él es el que pone al que quiere y quita al que quiere. Pues hay gente mejor que cualquiera de los que estamos aquí, con todo respeto se lo digo, pero usted está aquí porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y realizamos un privilegio y desarrollamos un privilegio porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios es fiel y Dios nos ha ayudado para podernos poner en el lugar donde estamos. Tal vez no lo merezcamos, hermanos amados en el Señor, pero Dios es fiel, y aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Ahora mire el versículo 18, para ir así pues. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Mire, tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él. Oiga, esto es lo que el rey le dice a Daniel. Daniel le llamaban Belsasar. En este caso, Belt con una T. En el caso del rey que gobernó Babilonia después, que era nieto de Nabucodonosor, se llamaba Belsasar, sin T. Pero lo mismo es, porque tenía que ver, en aquel caso de Belsasar, sin T, Bel protege al rey, o el rey es protegido por Bel, cualquiera de las dos formas se puede decir. En este caso, Belsasar hablaba de que este hombre era príncipe de ese
dios o de esa divinidad de Babilonia. En este caso, pues Belsasar, Daniel, lo consideraban príncipe de Bel, principal o líder entre ese de los que este dios tenía, pues, o podía apoyarles o darles una cobertura. Si es que ese era considerado así un dios grande dentro de los de Babilonia, que de hecho así lo era. Para Nabucodonosor era una de las principales divinidades a las que él adoraba. Pero claro, esos no son dioses. Dios es el único Dios verdadero. Usted lo sabe perfectamente bien. Ahora, Nabucodonosor le dice a Daniel, ya teniendo una experiencia previa con él mismo, que ya le había interpretado el sueño aquel que ni siquiera recordaba de la estatua que él soñó, la estatua de la cabeza de oro y todo lo demás. Ahora a mí le dice, tú pues Belsasar dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes. Oiga la forma como le habla el rey, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Esta es la frase que aparece allí en esta versión. Hay versiones con un lenguaje más popular que habla de que en ti mora el espíritu del Dios santo. Otra versión dice que en ti mora el espíritu del Dios único o del único Dios verdadero. Hay que tener un poco cuidado en cuanto a esto. Recuerde una cosa, Nabucodonosor, su alma había sido permeada por todas las divinidades a las cuales él adoraba, que había estado teniendo una bendición especial de ser impactado por el poder de Dios, y que Dios estaba revelando a su vida es una cosa real, y que por eso había dado un poco de lugar, un poco de cabida en su corazón a Jehová, el Dios de Daniel, o el Dios de los hebreos, como él podía llamarlo en un momento dado. Esa era una cosa diferente, pero su lenguaje y su vocabulario era realmente un lenguaje que no hablaba de que era un hombre que creía en un solo Dios, sino que era un politeísta, pues, y creía en una infinidad de dioses, pues. Por lo tanto, entonces, esto es la forma como aparece ahí. En ti mora el espíritu de los dioses santos, aunque en realidad lo que Nabucodonosor estaba pensando decir era, eso sí, él lo pensaba así: en ti mora uno que es grande, inmenso en verdad, porque nadie de los míos, dejándose influenciar por mis divinidades, pudo interpretarme el sueño, pero tú sí pudiste, y no solo lo interpretaste, sino que lo descifraste, me lo recordaste en aquel entonces, como en aquel entonces pudiste, que era más difícil porque ni te lo dije. Ahora que te lo estoy diciendo, tú puedes, porque en ti mora ese espíritu. Entonces eso es lo que le está diciendo: yo creo que puedes. Daniel no se va a jactar ni nada por el estilo, pero Daniel va a estar dependiendo de Dios, con el propósito de que Dios le pueda revelar las cosas. Ahora, el versículo 19 es interesante, porque mire, cuando Daniel oye el sueño, cuando a Daniel le cuenta Nabucodonosor el sueño, mire qué interesante, dos cosas acá, por lo menos una. Versículo 19: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Quedó atónito, quedó pasmado, quedó sin aliento, y esto de casi una hora también no necesariamente puede contabilizarse como una hora de 60 minutos como nosotros la contabilizamos ahora, pero quedó así atónito, perplejo, un poco de tiempo, durante un tiempo. Así quedó. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, cuando estaba oyendo aquello, lo turbaban, dice la escritura. Mire lo que dice el versículo 19: quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Ahora mire esto, la segunda cosa interesante: y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, oiga esto, Belsasar respondió y dijo, si Nabucodonosor era un tipo idólatra, hombre. Nabucodonosor era un tipo terrible, y los había llevado en cautiverio, pero él era líder ahí en Babilonia. Daniel llegó ahí a estar en la provincia de Babilonia y estaba sobre los asuntos del rey. Tenía pues que gobernar. Y mire lo que le dice: vea la fidelidad de este tipo, vea la fidelidad a un idólatra, vea su lealtad, y vea la manera en que lo apreciaba. No compartía con él su idolatría, ya se lo había demostrado y se lo va a seguir demostrando. No compartía con él nada de lo que él hacía,
exactamente que fuera contrario a la voluntad del Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, pero por el otro lado le tenía aprecio. Eso significa que aun cuando estemos trabajando en un ambiente no cristiano, nuestra forma de conducirnos en ese ambiente no cristiano debe ser de un verdadero hijo de Dios. No agradamos al ojo humano, sino agradamos a Dios. Entonces mire lo que dice ahí. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, al final del versículo 19, Señor mío, vea la forma como lo respetaba. El sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. No, yo no te puedo dar la interpretación a ti, rey, porque es demasiado dura. Por eso estoy turbado, por eso estoy atónito, por eso estoy perplejo y medio pasmado acá. Por eso, porque no quiero decirte lo que Dios me revela, porque esto preferiría que fuera para tus enemigos, para los que quieren mal para ti, para tu reino, pero no para ti. Y eso implicará no solo que Daniel le tenía lealtad y que lo apreciaba, sino que el rey había sido también bastante amable con Daniel en la manera como lo había tratado. ¿Por qué lo había tratado bien? Porque el Espíritu de Dios estaba con él, porque Dios se manifestaba en su vida. Y esa es la manera como usted podrá ser bendecido. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora mire, versículo número 20. El árbol que viste, el rey le insiste que le declare. Y entonces Daniel le declara esto: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esto de hasta el cielo y a los confines de la tierra es una hipérbole, porque realmente no había llegado hasta lo último de la tierra. Esto de los confines de la tierra habla de que había llegado ese dominio y esa majestad y ese reino y esa fuerza y ese poder de Nabucodonosor hasta los lugares donde él había conquistado. Pues otros lugares no, pero de todas maneras eso es lo que él establece así. Pues de hecho es lo que se da a entender. Al verlo así uno dice, entonces todo el universo pues ya gobernaba. No, era el imperio más fuerte de la época, el más poderoso de la época. Había gobernado en muchas provincias, en muchas naciones, y había conquistado a Fenicia, a Egipto, y Siria y otros tantos más, ¿no? Judá misma o Judea misma pues la había conquistado, ¿no? Entonces eso es lo que da a entender esta expresión. Pero el versículo 23 sigue declarando: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo, ahí lo dice de la forma como lo establece el versículo número 13, un vigilante y santo. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo, un ángel pues que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen por él, sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Esta es la interpretación y la sentencia, no del vigilante, del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. El vigilante solo transmitió lo que el Altísimo declaró, y esto es lo que te ha declarado. Escúchalo, rey. Me duele decírtelo, pero escúchalo. Versículo 25: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos, años, pasarán sobre ti, hasta que conozcas, oiga, para que tu soberbia se aplaque, para que tu orgullo se deteriore, para que tu ego sea aplastado, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Ese dominio se lo da Dios a quien Él quiere, a quien le place. Hasta el más humilde Dios lo puede levantar. ¿Para qué? Porque Dios exalta a los humildes. Aleluya. Y al corazón contrito y humillado Dios no lo despreciará jamás.
Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, tu reino te quedará firme. Volverás a gobernar, rey Nabucodonosor. Vas a sufrir 7 años, pero después vas a gobernar nuevamente. Tu reino te va a quedar firme. Por eso te vamos a dejar el tronco y las raíces. Va a retoñar, vas a afirmarte otra vez. Pero tendrás que reconocer que el cielo gobierna, que Dios es real y que Dios es Dios sobre todos los dioses de este mundo o de esta tierra. Por lo tanto, cuando tú lo declares así, lo reconozcas así, vas a volver a gobernar. Evil Merodach, él es el que se iba a quedar reinando después de ahí, después de Nabucodonosor. En ese tiempo es el que los sustituyó por un tiempo por lo menos. Pero de todas maneras, mire esto. Era otro de los reyes pues, de Babilonia, aunque este reinó poco también porque pues lo mató. Neriglissar se llamaba el que lo mató. Eran cuñados y lo mató de todas maneras. Pues era la gente así, ¿verdad? Pues no crea que la cosa ha cambiado mucho el día de hoy. Pues la gente se mata por algún puesto, ¿no? Se mata y se envidia y cela y tanta cosa y codicia, y bueno, la cosa es así. Pero de todas formas, mire lo que dice el versículo 27. Aquí ya terminamos. Hoy sí ya van a hacer, pero ya terminamos. Versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Mire esto, qué interesante. Acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. No le dice que el juicio se va a quitar, pero le dice que a lo mejor con esto que haga, si redime sus pecados, haciendo obras de justicia, viviendo una vida recta, viviendo una vida equilibrada y ayudando a los oprimidos, a los necesitados, haciendo en ellos misericordias, entonces, oiga, tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. La pregunta es, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Esto hubiera servido para prolongar su tranquilidad? ¿Esto hubiera sido para acortar ese tiempo? Si Dios ya lo había establecido que así iba a ser. ¿O esto hubiera sido para que se prolongara más el tiempo en que él no iba a estar teniendo que ir allá al monte a estar con los animales o con las bestias del campo? ¿Qué hubiera pasado si él hace esto? Con seguridad a este hombre se le olvidó, como dicen los que saben, no lo recordó, no le importó tanto, porque se sintió bien de todas maneras. Se nos puede dar una sentencia, pero si nos sentimos bien y el tiempo transcurre, una semana, un mes, 5 meses, un año, decimos, pues lo que me dijeron no era cierto. Lo que Dios estableció sobre mí y que yo creí que así iba a ser, no fue así. Y qué bueno, pero no hemos hecho nada por redimir nuestros pecados, ni hemos hecho nada para que nuestras iniquidades sean perdonadas o sean quitadas. Pero mire lo que pasó, el versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Todo eso. 29. No dice, llegó esa palabra a tiempo. No dice que él hizo algo. Pero mire el versículo 29. Al cabo de 12 meses, o sea que Dios le dio un año de gracia, pues. Un año de tiempo para ver cómo iba a actuar, para ver cuál iba a ser su reacción, para ver cómo iba a ser su comportamiento. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, y oiga, en lugar de ir a ayudar a los oprimidos, en lugar de ir a ayudar a los necesitados, en lugar de redimir sus pecados haciendo justicia, mire lo que estaba hablando. Es como aquellos, ¿verdad?, que andaban allá peleándose. El Señor les dijo, ya no voy a estar con ustedes, hombre. Todavía un tiempo y ya no me veréis, pero otro tiempo todavía un tiempo y me veréis, pero otro tiempo y ya no me veréis. Como que era un trabalengua, ¿verdad? Y entonces, y me voy a ir y ya no voy a estar con ustedes, pero le pueden ver el otro consolador. Y estos peleando para ver quién iba a ser, los discípulos, pues los apóstoles, peleando para ver quién iba a ser el mayor o el más grande en el reino de Dios. El Señor les dice, ya me voy, hombre, ya no voy a estar con ustedes, ya me voy, hombre. Pórtense bien, hombre. Vivan bien, hombre. Santifíquense.
Pero no peleando a ver quién es el mayor, pues quién es el más grande, pues quién es el líder, quién es el que va a quedar ahí, pues reinando, gobernando, quién es el que va a mandar a todos los apóstoles. Mire esto, mire el rey, versículo 30. En lugar de estar pensando, qué bonita la obra que estoy haciendo con los oprimidos, qué bonito cómo estoy viviendo ahora, me siento más tranquilo, siento paz en mi corazón. No, habló el rey, versículo 30, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pues sí. Entonces, de todas maneras, Dios conoce nuestro corazón, pero al oírlo y confesarlo, cuando confesamos, hermanos, la regamos de mil amores. Vea lo que sucedió. Así como todavía está la palabra en tu boca cuando clamas a Dios y Dios ya sabe lo que vas a decirle, mire lo que sucedió. Versículo 31. Aún todavía estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas. Se lo ha dicho 3 veces ya, hasta 4 quizás, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. 3, ¿verdad? Por lo menos. Ya eso es, después de a la tercera va la vencida, hombre. Ya de plano, pues, ya. Si no entendemos así, yo no sé cuándo lo vamos a entender, pero Dios es tan fiel y Dios es tan bueno, pero de todas maneras tuvo que pasar esa situación. Allá, en lugar de estar pensando en cómo ayudar a los demás y cómo vivir una vida mejor, estaba diciendo: miren la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi nombre. Con las bestias vas a ir a comer allá. Se acabó el tal Nabucodonosor. ¿Cuál fuerza de mi poder? ¿Cuál gloria de mi nombre? Las bestias del campo. Y todos esos 7 años el tal Nabucodonosor. ¿Y dónde está? Allá está, mire, aquel novillo, a Nabucodonosor le hemos puesto. Vaya a ver, aquel cebucano, mira, él es ese. Allá está. Se da cuenta, qué terrible, ¿no? El rey, este hombrecito le fue mal por andar de vivo. Después es restaurado. Y lo interesante es la forma como Dios lo restaura, pero interesante es la manera como Él establece quién es Dios, cómo reconoce a Dios después de ese periodo de 7 años de prueba terrible, en verdad. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Eres bueno, eres maravilloso, eres fiel y verdadero, grande y todopoderoso. Señor, qué bueno sería que todos, en lugar de que nos venga una situación semejante a esta, pudiéramos reconocerte como el Salvador de nuestra vida. Y esto no es para meter en miedo a nadie, sino simplemente para reconocer que tú eres grande y todopoderoso, que tú a quien quieres le das dominio, pones al que quieres, quitas al que quieres. Tú, Señor, estableces cosas hermosas para tu pueblo. Pero lo bueno y especial es que tú has dado un mensaje de salvación y vida eterna para la humanidad. Y gracias, Señor, porque un día pudimos nosotros abrirte el corazón, que muchos otros puedan hacerlo también, y que ya que se habla de votaciones, Señor, que si algo podemos dar por alguien, podemos dar el voto así, Señor, sin andar pensándolo mucho, para que podamos vivir una vida de gloria y de victoria, es votar por ti, Jesús de Nazaret. Que el corazón de los seres humanos que no te conocen pueda abrirse para adorarte y glorificarte, y de esa manera encontrar bendición y vida eterna. Si alguno no conoce a Jesús acá en el santuario, si en casa hay personas que, si a su debido momento el mensaje pasa a través de la pantalla del televisor, como siempre lo digo, y hay personas que no conocen del Señor, que nunca antes han aceptado a Cristo como su Salvador personal, queremos invitarle para que pueda tomar una decisión de fe y poder decirle: Señor, te necesito en mi corazón. Confesar sus pecados o aceptar a Jesús más bien es confesarle sus pecados, decirle: Señor, límpiame. Reconozca, como se lo dijeron a Nabucodonosor, que el Altísimo gobierna y que el Señor quiere gobernar sobre su vida también. Si así es, acá en el santuario, si hay alguien, alce su mano, por favor, y algún servidor de la iglesia va a ver su mano en alto. Alce su mano, y ahí en casa repita conmigo también esta oración de fe. Si hay acá en el santuario alguien, repitan también esta oración. Digan: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te abro mi corazón y te entrego mi alma para que la limpie de todo pecado y de toda maldad. Que desde este día me des
tu bendición, Señor, para poder ser fiel a ti, hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia o me llames a tu presencia. Gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo y tú eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted oró de esa forma, usted ha aceptado a Jesús como su Salvador personal. Deseamos lo mejor de Dios para su vida, y si usted quiere congregarse en un lugar donde se alabe a Dios y se proclame la palabra del Señor, pues busque un lugar cercano a donde usted vive. Si no y quiere estar entre nosotros, entonces con todo gusto le queremos recibir con los brazos abiertos. Aquí estamos en 20 Avenida Norte y Calle La Campiña, en la colonia Tlacatl. Venga y juntos gozaremos en la presencia del Señor y gritaremos a voz en cuello, como es el nombre de nuestro programa, que solo en Jesús hay victoria espiritual. Al nombre del Señor sea la gloria, ahora y por los siglos. Amén. Aleluya. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.